Good morning, students. Welcome to our English class once again. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase del día de hoy enfocada ya a terminar la temática llamada el verbo to be. Iniciamos con una pequeña explicación. Recordemos que el verbo to be en presente simple se conjuga de diferentes formas. En esa oportunidad, an, is o are. Trabaja de tres formas: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Recordemos primero que todo los pronombres personales. I, que es yo, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, eso o esa, que se puede reemplazar por objeto, animal o cosa. We, nosotros, you, ustedes en plural, y they, ellos o ellas. La forma afirmativa, en este caso, trabajará con an, is o are. Para cada pronombre hay una conjugación diferente en inglés. Eso significa yo estoy, yo soy. El verbo to be lo utilizamos muchísimo para la edad, para una ubicación y también para profesiones. Luego la parte negativa. Es lo mismo que la forma positiva, solamente que la negación va después del verbo to be. Ojo, en español nosotros siempre colocamos la negación antes. En inglés va después del verbo to be. Ejemplo, si en positiva era I am, en negativa en este caso es I am not. ¿Listo? Interrogativa, cambia la estructura. Primero va el verbo to be, sea an, is o are. Luego el pronombre personal, luego el complemento y por último, aquí vemos el signo de interrogación. ¿Listo? Ya con esta explicación vamos a trabajar los puntos el día de hoy, del 10 hasta el número 14. Vamos a colocarle muchísima atención, por favor. Punto número 10. Completar las oraciones que están en forma interrogativa con el verbo to be. En este caso, debemos mirar muy bien cada uno de los pronombres personales que están ahí al lado del espacio, al lado derecho del espacio a completar, y mirar con qué conjugación trabaja. Ejemplo, he. Vemos que en la explicación he trabaja con is. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta a la primera frase sería is. La segunda, debemos obviamente pues saber qué es lo que dice cada frase, ¿no? Tratar de traducir, de deducir. Dice, tu abuela en casa, entonces nos falta el verbo to be. Profe, ¿por qué va is? Your significa tu abuela. Estamos hablando de una tercera persona. Por lo tanto, cuando son terceras personas, trabajamos con is y así sucesivamente. Vamos a ir mirando lo que tenemos en el cuadernillo. Acá en esta tablita podemos guiarnos mucho mejor para poder hacer ese punto número 10. Luego, el punto número 11 dice, transformar la frase en la forma negativa e interrogativa. Tenemos desde la A hasta la E. En esta oportunidad tenemos varias frases en forma afirmativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Según la explicación y la estructura que hemos trabajado y visto, vamos a transformarlas en negativa. Ejemplo, la primera dice, he is 14 years old. Él tiene 14 años. ¿Listo? Fijémonos que para decir la edad necesitamos el verbo to be. La negativa, recordemos que la negativa le agregamos ¿qué? La negación solamente. Fíjense dónde va la negativa, después del verbo to be. Ahí quedaría, he's not 14 years old. Él no tiene 14 años. Luego me pide la forma interrogativa. En inglés, primero va el verbo, en este caso el verbo to be, que es is, luego el pronombre, luego el complemento del signo de interrogación. Quedaría, is he 14 years old? ¿Tiene él 14 años? Entonces, fíjense por favor muy bien la diferencia entre la forma negativa e interrogativa. La negativa es lo mismo que la positiva, solamente que le agregamos la negación, el not. Y la interrogativa, primero va el verbo to be, el pronombre, luego el complemento y por último el signo de interrogación. Entonces, vamos a intentar hacer el resto de frases, pasarlas a negativa e interrogativa. ¿Listo? Punto 12. Tenemos una serie de frases que debemos completar. Primero, el primer espacio, vuelve y juega con el verbo to be. Debemos fijarnos muy bien en cada uno de los pronombres que está en cada una de las frases. Si es plural, recordemos que trabaja con are. Si es singular, con am. Y si es tercera persona, con is. ¿Listo? Entonces, ejemplo. La primera frase dice, espacio, she a dancer. En este caso, she trabaja con is. Entonces, esa sería la respuesta correcta. La segunda, they, es plural. Ah, profe, entonces trabaja con are.
¿Listo? Entonces el primer espacio lo completamos con is, con an o con are, dependiendo del pronombre. El segundo espacio se va a trabajar muy bien la respuesta corta. Por eso me dice observar muy bien el cuadro que tenemos ahí. ¿Por qué? Tenemos una serie de frases, en este caso respuestas cortas. Cuando vaya el no, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el mismo pronombre que está acá, luego el verbo to be y después la negación. Ejemplo, aquí tenemos el no, entonces colocamos el pronombre que es she, en este caso de esta frase, el verbo to be is, que lo encontramos acá, y luego la negación. Listo. Ahora, profe, ¿qué pasa si el siguiente espacio tiene yes, tiene sí, tiene respuesta afirmativa? Bueno, colocamos el mismo pronombre de la frase anterior, en este caso they, y luego el verbo to be, are. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos primero, cuando veamos yes, el pronombre personal de la frase, lo identificamos, lo colocamos, y luego el verbo to be. En este caso sería they are. Y así sucesivamente. Aquí podemos guiarnos con este cuadrito, el cual pues nos va a ayudar a identificar muy bien la respuesta corta tanto en forma afirmativa como en negativa. Como aquí ya tenemos el yes y el no, solamente es completarlo con el pronombre, el verbo to be y la negación, si es negativa. Y si es positiva, es decir, yes, con el pronombre y el verbo to be. ¿Listo? Punto número 13. Vuelve y juega. Seguimos en conjugación. Tenemos 10 frases. ¿Sí? Debemos conjugarlo con is, an o are. Pero debemos saber muy bien los tipos de pronombres que tenemos acá. Aquí tenemos a Cindy, Peter and Kay, Johnny, you, they, it, Felicia and I, it and you. Entonces hay que situarnos muy bien, mirar qué tipo de pronombre es, si es tercera persona, si es primera persona de singular o plurales. ¿Sí? Recordemos que cuando va la palabra and, significa que son varias personas. ¿Sí? En este caso sería are. Y mirar muy bien, por lo menos la frase número 7, Felicia and I, Felicia y yo, nosotros, me incluyo. Entonces hay que mirar cuál es la conjugación correcta en este caso para ese tipo de pronombres. Listo, aquí tenemos un cuadrito en la parte de abajo que nos va a ayudar muy bien a poder identificar los pronombres y la conjugación correcta en este punto número 3. Bueno, por último, este punto tiene varios subpuntos, por decirlo así. Vamos a colocarle muchísima atención. En el primer cuadrito dice escribir el pronombre correcto. Tenemos Jenny, a cat, students, my mother, my friends, Jack, and books. Es la última palabra si se alcanza a ver. Si no, trabajaremos hasta donde dice Jack. Entonces depende, por lo menos. Hay que identificar primero si es tercera persona. Entonces le colocamos he o she. Si es primera persona, I. Si es plural, si lleva una S, le colocamos they. ¿Sí? Vamos a reemplazar los nombres por pronombres personales. Segundo cuadrito, vuelve y juega. Completar los espacios con an, is o are. Primero debemos saber en español, por decirlo así, qué tipo de palabra es la que está iniciando. Qué tipo de pronombre, si es singular, plural o tercera persona. ¿Listo? Y completarlo con an, is o are. En este caso, la pista solamente se completa con is o are. ¿Listo? Luego, el tercer cuadro dice, hay que construir frases, redactar frases en forma interrogativa. Entonces, aquí nos dan dos partes, nos dan el pronombre personal, nos dan el complemento y el signo de interrogación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ejemplo, primera frase dice, Jake / told, signo de interrogación. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces, como es interrogativa, siempre primero vamos a colocar el verbo to be que va con ese pronombre. Como es él, como es Jake, en este caso trabaja con is. Entonces, lo que le vamos a colocar es is Jake o is he told, porque este es el complemento. Y por último, el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo se va a trabajar ahí? Entonces, primero hay que identificar el pronombre, colocar el verbo to be de ese pronombre, luego el pronombre personal que está acá de primero, luego la segunda parte que es la palabra con el signo de interrogación y listo. Ya lo realizamos, ¿listo? Luego nos dice responder las preguntas cortas, ¿sí? El ejercicio que estábamos haciendo en el punto 12. Entonces, esta es la frase, la pregunta, perdón. Entonces, is he told? Ahí ya la organizamos.
Al responderla, como tiene yes, le colocamos el pronombre, en este caso he, y luego el is. Y así sucesivamente. Vamos formando las frases en inglés y aquí las respondemos. Recordemos que si es yes, va el pronombre personal y el verbo to be. Si es no, va, en este caso por lo menos. Ejemplo, dice, my dog is small. Entonces, profe, forma interrogativa. Is my dog small? Listo. Al responderla, como dice no, entonces sería, no, my dog is not small. ¿Sí? Ahí estamos negando, ahí estamos contestando la pregunta que ya hicimos y así sucesivamente. ¿Listo? Y luego, en el último cuadrito, vuelve y juega. Hay que completar el texto, en este caso los espacios, con an, is o are. ¿Listo? Dependiendo. Hay que mirar muchísimo el pronombre o la palabra que está antes del espacio. Así yo no sepa el significado de todas las palabras, solamente con mirar, identificar los pronombres que están ahí, puedo deducir si va con is, con an o con are. ¿Listo? Para que lo intentemos hacer. Instrucciones. Bueno, en esta oportunidad, recordemos que la semana anterior debimos entregar hasta el punto número 9. En esta oportunidad, si el estudiante no entregó hasta del punto 1 y 9, deberá entregar hasta donde llevamos, es decir, del 1 hasta el punto 14. Si el estudiante ya entregó del 1 al 9, solamente realiza los puntos del 10 al 14 y envía lo que le falta, ¿listo? Plazo de envío, viernes 6 de agosto hasta las 3:30. Si ustedes no se acuerdan si ya entregaron o no, entonces entregamos todos los 14 puntos. Recordemos que es el primer taller del cuadernillo 3. Entonces hay que enviar lo máximo hasta el día viernes 6 de agosto, ¿listo? Para que estén muy atentos, por favor. Cuídense mucho, cualquier inquietud me escriben al WhatsApp. Bye bye.